Bienvenidos a la presente sesión. El día de hoy conversaremos acerca de las características de la industria de la construcción, entendiéndose que en este módulo ya empezamos a meternos más a detalle a desarrollar cómo aplicar Lean en la construcción, o más conocido como Lean Construction. En las anteriores sesiones, o en el anterior módulo específicamente, estudiamos los orígenes de esta filosofía, cuáles son sus principios, cuáles son los fundamentos, para entender claramente de qué va Lean como tal, como filosofía, y cómo se puede aplicar en las distintas industrias, en las distintas actividades que uno se desarrolla. En este módulo como tal estudiaremos ya la aplicación de Lean Construction, y en esta sesión en particular estudiaremos cuáles son las características de nuestra industria y por qué debemos aplicar un nuevo modelo de conversión. ¿Cuáles son estas características que tiene la industria de la construcción? Se nos cataloga con varios criterios, varios conocimientos, pero digamos que los más comunes son los siguientes. Primero que nada, nos conocen como una industria de baja productividad. Existen estudios que compara el nivel de productividad de la industria de la construcción con otras industrias, y claramente la industria de la construcción pues tiene un bajo nivel de productividad. Asimismo, se nos conoce como una industria que tiene largos tiempos de entrega. Claramente, ¿verdad? Pues que no es lo mismo construir una carretera, una edificación, y no se va a entregar de la noche a la mañana. Hay tiempos de entrega desde que se desarrolla el proyecto, se hace la documentación, se afina el proyecto como tal, posteriormente pasa a licitación, se ejecuta, y hay un tiempo prudente que va a depender de la envergadura del proyecto, pero generalmente no es de la noche a la mañana. Por tanto, se nos conoce como una industria que tiene largos tiempos de entrega. Asimismo, tenemos deficiencias en la calidad. Al tener algunos proyectos que aún se desarrollan en entornos 2D, en entornos CAD, pues los proyectos son poco coordinados y poco compatibilizados, y cuando salen a ejecutarse durante la etapa de ejecución se encuentran múltiples errores que perjudican en la calidad del proyecto. Asimismo, tenemos elevados costos, ¿no? Ya que hacer una infraestructura, por más pequeña que sea, su costo es bastante considerable respecto a otros productos como comprar una zapatilla, una camisa o lo que fuera. En el proceso constructivo, claramente hay que invertir mucho más dinero. También se nos cataloga como una industria de poca innovación. Aún los procesos no tienen presencia tecnológica, no están cambiando la manera de cómo construimos respecto al siglo XX. Muchos de los procesos los seguimos manteniendo al día de hoy, los materiales, las herramientas mecánicas y demás. Hay, claro que sí, apuestas, cambios de herramientas y algunos procesos que se van mejorando, pero un cambio disruptivo de cómo se construye en el siglo XX al día de hoy no lo tenemos. Por eso nos dicen que somos una industria poco innovadora. También se nos dice que somos complejo y variable. Yendo un poco más a detalle de las características que vamos mencionando, dentro de esas, por ejemplo, conversábamos de que teníamos una baja productividad. Acá les muestro un estudio donde compara el nivel y el índice de productividad de la construcción respecto a otras industrias. Este estudio se realizó desde 1964 hasta el 2008, y donde vemos pues que la línea azul representa el índice de productividad de la construcción, donde vemos que se ha mantenido y en algunos momentos ha descendido, mientras que las otras industrias pues siempre ha crecido su nivel de productividad, muchas veces duplicando y triplicando a la productividad de la industria de la construcción. Por tanto, nos dicen que tenemos muy baja productividad en comparación a otras industrias. ¿Qué más? Acá les muestro otra imagen y una comparativa de cómo ha evolucionado la construcción desde el siglo XX respecto a la industria automotriz. Vemos imágenes de 1920 donde el proceso constructivo utilizaba pues herramientas mecánicas, herramientas manuales, mucha presencia de mano de obra, la madera como uno de los elementos para el proceso de encofrado. Respecto al proceso de creación o fabricación de autos, vemos que las fábricas de ensamblaje pues también tenía mucha presencia de mano de obra, mucha herramienta mecánica y manual. Ya en la década de los 70 vemos que respecto al proceso constructivo hay aún presencia de mano de obra, herramientas mecánicas, herramientas manuales y la madera aún presente durante el proceso de encofrado. Mientras que en la fábrica de ensamblado de vehículos vemos que aparte de la presencia de mano de obra ya había maquinarias, equipos que ayudaban al proceso de ensamblado. Claramente aún se mantiene la presencia de mano de obra, pero ya en menor escala ya cobra protagonismo las maquinarias y los procesos que mejoraban este proceso de implementación y ensamblado de los vehículos.
Ya en la actualidad vemos que el proceso constructivo aún se mantiene, mucha presencia de mano de obra, aún herramientas mecánicas, herramientas manuales, y pues si uno está metido en obra no me dejará mentir que tenemos aún estas características, es decir, construimos muy similar a como lo hacíamos en el siglo XX. Pero mientras que las fábricas, ¿qué es lo que podemos identificar en las fábricas automotriz al día de hoy? Tenemos muchísima presencia de maquinarias, de procesos automatizados, y ya no hay mano de obra. Casi la cadena de producción de vehículos está liderada pues por maquinarias y procesos de automatización. Entonces, ¿qué podemos concluir y qué es lo que ha cambiado una industria con otra? Que por un lado se ha hecho mucha innovación y mucho desarrollo tecnológico en la industria automotriz. Por parte de la industria de la construcción hemos mantenido los procesos. Entonces, por eso se nos dice que ha habido muy poca innovación. Por tanto, en las fábricas se ha innovado bastante y por eso se ha reducido la presencia de mano de obra, y al reducirse la mano de obra y apostar por un proceso de automatización, hay muchos menos errores durante la fabricación de los vehículos, mientras que en nuestro caso no ha sido así. También otras características que conversábamos en las anteriores diapositivas, indicábamos que es complejo y variable. Claro que sí, es complejo porque al día de hoy los requerimientos de los mandantes del cliente son cada vez más caprichosos, cada vez más exigentes. Por ejemplo, muestro una arquitectura un tanto rara, ¿no? Un tanto caprichosa, un tanto difícil durante el proceso de ejecución, pero sin embargo, eso ya son los requerimientos actuales de la industria de la construcción. Y es variable, puesto que no es lo mismo construir una carretera, un túnel, un puente, un hospital, un centro comercial. Cada uno tiene sus propias particularidades, así como también va a depender de la zona geográfica donde ejecutemos, ya que no es lo mismo construir en la sierra que en la selva que en la costa. Cada uno tiene su propia variabilidad, su propio manejo. Por tanto, también podemos concluir que es complejo y variable. Acá vemos una gran densidad, por ejemplo, de desarrollo de ingeniería para satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Vemos las instalaciones mecánicas, las instalaciones de agua contra incendio, los desagües y demás instalaciones que al día de hoy se necesitan en una edificación, en un proyecto, para cubrir los requerimientos del cliente o del mandante. Entonces, cada vez el desarrollo ingenieril se tiene que adaptar a las arquitecturas complejas, y pues eso requiere mucho desarrollo de muchas especialidades. Otro de los problemas era el modelo de conversión. Al día de hoy la construcción se ha entendido como un proceso en que las materias primas son convertidas en productos. Si vemos las imágenes, por un lado tenemos las entradas, que serían los materiales, la mano de obra, pasan por un proceso de producción o conversión y salen los productos. Así se ha entendido la construcción, pero créanme que este modelo no siempre ocurre en la construcción. Si uno entiende cómo se elaboran los presupuestos, al día de hoy se elaboran bajo este enfoque, ¿no? Creemos que hay un conjunto de recursos como los materiales, la mano de obra, los subcontratistas, las maquinarias, y eso en conjunto, si lo juntamos, tiene un precio que lo ponemos en una partida y sale un producto. Así es como se ha concebido, pero lo real es que no ocurre eso. Hay unas aristas y más complejidades que deberíamos analizar, porque no solamente tenemos los materiales, la mano de obra, se convierte y ya tenemos un producto. Lo real es que hay mucho desperdicio y muchas otras actividades que están presentes durante el proceso de transformación. Hablamos, por ejemplo, el tema de los desperdicios, las esperas, que antes de tener los insumos, primero que nada tenemos que transportar, llevar, convertir y posteriormente recién producir. Entonces, esas actividades que están en el medio no se están cuantificando. Por tanto, necesitamos tener un enfoque más global, un enfoque más de transformación y no de conversión. Este enfoque tradicional ha tenido problemas típicos en la industria de la construcción. ¿Cuáles son? Una falta de coordinación. Los proyectos se coordinan muy poco, se compatibilizan muy poco, y eso trae problemas a futuro en la obra. También hay problemas de falta de comunicación. Este modelo ha generado pues que tengamos muy poca comunicación y relación entre las partes involucradas que ejecutan los proyectos o de que desarrollan los proyectos, y eso se repercute en una baja productividad. ¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con este modelo de conversión, creyendo que solamente teniendo los recursos como la mano de obra, los materiales y todo lo que se necesita para ejecutar una obra, entra un modelo de producción y luego sale un producto, nos ha llevado a problemas ya conocidos, como por ejemplo el incumplimiento de plazos? Aquí no es novedad que se dice que los proyectos no cumplen sus plazos y siempre hay lo que se llama las ampliaciones de plazo.
eso también se traslada en sobrecostos, en defectos de calidad y una baja productividad. Entonces, si ese modelo lo mantenemos al día de hoy, lo que va a pasar es que vamos a mantener las mismas características que ya estamos evaluando que no convienen a la industria de la construcción. Y teniendo la consecuencia principal la incertidumbre y variabilidad con respecto a las condiciones iniciales del contrato. Claramente, ¿no? Porque por más que firmemos un contrato con un tiempo, con un presupuesto, pero sabemos que nuestros problemas o tenemos ya conocidos problemas que siempre se repiten en la construcción, ¿qué va a pasar? Que nos va a generar una incertidumbre, una variabilidad y muy probablemente pensemos o tengamos dentro de la cabeza que no vamos a cumplir los plazos, que no vamos a cumplir el presupuesto, que no se va a cumplir la calidad y vamos a estar pensando en cómo generamos ampliaciones de plazo, cómo generamos ampliaciones presupuestales. Entonces, ¿qué se necesita? Un nuevo modelo de producción que reduzca esta incertidumbre y que reduzca esta variabilidad. Pues si mantenemos así, lo que vamos a hacer es repetir cómo estamos construyendo y la idea es mejorar la productividad, mejorar esas características para bien y no tienen que ser para mal de la industria de la construcción. Bueno, espero que con eso te haya quedado claro, primero que nada, cuáles son las características de la industria, lo segundo, con qué modelo estamos trabajando al día de hoy y lo tercero que he querido transmitirte es que necesitamos un cambio, que necesitamos apostar en nuevos modelos de producción y creo que dentro de esa apuesta Lean Construction juega un papel muy importante. En la siguiente sesión ya entraremos más a detalle de Lean Construction, de cómo lo aplicamos y todo lo demás para que entiendas de qué va y puedas ponerte en acción y aplicar Lean Construction en tus obras. Cuéntame qué te ha parecido esta sesión, nos vemos en la siguiente clase.